Bienvenidos al Seminario 1 de la asignatura Paradigmas de la Programación. Somos el grupo formado por David Iglesias y Pau Manuel y vamos a hablaros sobre el patrón iterator. En este vídeo seguiremos el siguiente orden de exposición. Comenzaremos con una rápida introducción al patrón donde conoceremos su origen y plantearemos un ejercicio. A continuación entramos en la sección de presentación, donde hablaremos de las diversas propiedades del patrón iterator, así como su estructura y diseño. Después veremos su funcionamiento con la implementación mínima necesaria, seguido de la resolución del problema que planteamos en la introducción. Para terminar, realizaremos una breve discusión sobre beneficios reales y posibles limitaciones del patrón. Y finalmente mostraremos nuestras conclusiones acerca de la actividad. Comenzamos hablando del origen del patrón, el cual surge del deseo de acceder a los elementos de un contenedor de objetos, por ejemplo, una lista, pero sin exponer su representación interna. Para comprender mejor el funcionamiento de este patrón, proponemos un sencillo problema que resolveremos más adelante. El problema consiste en aparcar diferentes coches, uno al lado de otro, dentro de un parking. Una vez hecho esto, queremos saber cómo han sido colocados los coches, es decir, comenzando por el primero, conocer quién está justo a su lado y justo al lado de este, y así sucesivamente hasta el final del parking. El patrón iterator se puede llevar a cabo con diversos objetivos. Aunque su principal uso es acceder al contenido de un objeto sin exponer su representación interna, también permite realizar varios recorridos sobre un objeto, así como proporcionar una interfaz uniforme. Por último, podemos usarlo con el objetivo de recorrer distintos tipos de objetos, es decir, realizar una iteración polimórfica. Entramos ahora en la sección presentación y comenzamos dando una definición precisa del patrón de diseño iterador, el cual se define como una interfaz que declara los métodos necesarios para acceder secuencialmente a un grupo de objetos de una colección. Respecto a la estructura del patrón, las entidades participantes en el diseño propuesto por el patrón iterator son las siguientes. Comenzando por el cliente que hay en la imagen, tenemos a su lado derecho la clase iterator, que define la interfaz para recorrer el agregado de elementos y acceder a ellos, de manera que el cliente no tenga que conocer los detalles y sea capaz de manejarlo de todos modos. Justo debajo está la clase iterador concreto, que implementa la interfaz propuesta por el iterador, es decir, se encarga de mantener la posición actual en el recorrido de la estructura. Arriba a la izquierda, también usado por el cliente, está la clase aggregate, que define la interfaz para el método de fabricación de iteradores. Y por último, tenemos concreteAggregate, que implementa la estructura de datos y el método de fabricación de iteradores, que crea un iterador específico para su estructura. Continuando con el diseño, hay que saber que la interfaz iterator está compuesta por tres métodos básicos.
Boolean hashNext, que devuelve true si quedan elementos en la colección. eNext, que devuelve el siguiente elemento de la colección, si aún queda. Si no, lanzará una excepción de elemento no encontrado. Por último, está el void remove, que borra el último valor devuelto por el método next. Hay que tener en cuenta que este método puede llegar a lanzar una excepción si aún no se ha hecho uso del método next o si ya se realizó un remove en la última llamada de next. Para acabar esta sección, veremos las propiedades del patrón iterator. Hay que saber que los iteradores tienen muchas variantes y alternativas en cuanto a la implementación, y las ventajas dependen de las estructuras de control que el lenguaje provea. Aún así, algunas de las más importantes son las siguientes. La iteración puede ser controlada de forma interna, es decir, controlada por el iterador, o de forma externa, que sería controlada por el cliente. El algoritmo puede ser definido dentro de la colección, con lo cual el iterador es utilizado solo como cursor de la posición actual o en la clase iterator. Además, se pueden añadir operaciones a las ya básicas, como por ejemplo first, que devuelve el primer elemento de la colección. Y ahora mi compañero Pau continuará la exposición del vídeo. En lo que respecta al funcionamiento del patrón iterator, en esta diapositiva podemos ver su estructura. En este caso, queremos que el iterador recorra un vector de 5 elementos. Para esto, primero creamos e inicializamos el vector. Después, creamos también una instancia de la clase iterador vector. Cabe destacar que esta clase es propia, como veremos más adelante. Una vez creados los objetos, se sigue la estructura más común a la hora de recorrer una colección con un iterador. Mediante un bucle while se mira que mientras haya un siguiente elemento, realice una determinada acción. En este caso, imprimir ese siguiente elemento por pantalla. Para esto hemos utilizado los métodos hashNext y next propios del iterador. En este caso, deberían estar creados en la clase iterador vector. Recordamos que el método hashNext devuelve un booleano dependiendo de si después de la posición del iterador hay elemento siguiente o no. En el método next debe utilizarse siempre después de haber comprobado que había un elemento siguiente, porque si no puede dar errores. Este método se encarga de mover el iterador a la posición siguiente y también devuelve el siguiente elemento de donde nos encontramos. Aquí vemos la estructura del patrón iterator adaptado ya a nuestro problema en concreto. Esta estructura se divide principalmente en dos partes. Primero tenemos la interfaz iCocheIterator que declara los métodos del iterador: current, next, hashNext y first. Posteriormente creamos la clase que implemente esa interfaz. En nuestro caso de ejemplo la hemos llamado parkingCocheIterator. En la segunda parte de esta estructura tenemos el objeto, en este caso el coche, para el cual tenemos una interfaz, iCocheColección, en la que declaramos el método en el que llamaremos al iterador. Y también tenemos la clase parking que implementa esta interfaz a la que creará una instancia del iterador. Por último, tendremos la clase cliente o main, que será el nexo de unión de ambas partes.
Aquí tenemos la implementación del objeto coche con un único atributo, su nombre. También tenemos el constructor al cual le tenemos que pasar ese atributo. Además, también tenemos los métodos getNombre y setNombre. En esta diapositiva vemos las dos interfaces del proyecto, la del iterador y la de la colección. Como había explicado anteriormente, el iterador deberá implementar los métodos hasNext, next, current y first. En cambio, la colección deberá implementar el método que se encarga de crear una instancia del iterador. Aquí tenemos las implementaciones de las dos interfaces. Primero, en la del iterador, implementamos el método hasNext para que compruebe si después de donde tenemos situado el índice queda algún elemento. También tenemos el método next, que se encarga de pasar al siguiente elemento de la colección. Además, decir que tanto los métodos current como first no los hemos implementado, ya que en nuestro ejemplo no hemos necesitado esta funcionalidad. El método current se encargaría de devolver el elemento actual en el que se encuentra el iterador, a diferencia del next que devuelve el elemento siguiente. El método first, en cambio, se encarga de devolver el primer valor de la colección. Pasando a la implementación de nuestra colección, el parking de coches, hemos creado un vector de coches y lo hemos inicializado pasándole los coches que se encuentran en el parking. En esta clase, como había dicho anteriormente, se crea un método iterator que se encarga de crear una instancia del iterador. Por último, aquí tenemos la clase cliente, o también dicho, el main, donde inicializamos una instancia de la clase parking con los coches. Después inicializamos también una instancia del iterador, llamando a la clase iCocheIterator. Una vez inicializada la colección y el iterador, procedemos a recorrer esa colección utilizando el iterador. Para ello se sigue la estructura que he explicado anteriormente en el funcionamiento del patrón. Mientras haya un siguiente elemento, va recorriendo la colección y lo muestra por pantalla. Bien, pues una vez terminada la explicación de la solución al problema, pasamos a discutir un poco acerca del patrón. Como primer punto, decir que es conveniente usar este patrón cuando una clase necesita acceder al contenido de una colección, sin hacerse dependiente de la clase que implementa esa colección. También de destacar que permite variaciones en el recorrido de un objeto, es decir, no tiene por qué hacerse de una sola manera. Además, los iteradores simplifican la interfaz de los objetos, ya que el recorrido de los mismos se define en una interfaz separada. Como último punto, decir que se puede hacer más de un recorrido a la vez sobre un mismo objeto, ya que cada iterador mantiene el estado de su propio recorrido. Como conclusiones, decir que nos ha parecido una actividad amena para aprender cómo funciona un patrón. También nos ha forzado a leer manuales específicos a la hora de entender bien el funcionamiento del patrón. También nos ha ayudado a aplicar el patrón a problemas de la vida real. Y por último, destacar que hemos aprendido a conocer de dónde viene la necesidad de crear una nueva estructura que permita solucionar un conjunto de problemas de una forma similar. Y bueno, esta ha sido nuestra presentación. Esperamos que os hayamos ayudado a entender un poco más cómo funciona este patrón. Gracias a todos por vuestra atención. Y ahora, si tenéis alguna pregunta,